Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MGE Abogados, construyendo confianza legal. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa. Amigos, muchísimas gracias una vez más. Hoy en La Mesa Legal tenemos un cierre de temporada que a mí en lo personal me encanta, porque no siempre tenemos la oportunidad de contar de primera mano con alguien que maneje tantos temas tan importantes para la República Dominicana. Se trata de Viviana Ribeiro, quien es directora de Pro Dominicana, fue presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y también fungió como secretaria de la Alcaldía del Distrito Nacional. Para mí es un grandísimo honor y desde ya le damos la bienvenida. Viviana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y evidentemente por tu tiempo. Bueno, estoy muy encantada de estar aquí en la Mesa Legal. La verdad es que iniciativas de este tipo que nos permiten tener una conversación más llana sobre turismo, los negocios, la inversión, todo el marco legal que moviliza a que el país se siga colocando como un puntero hacia la atracción de inversión. Yo creo que son espacios sumamente relevantes, así que los felicito por esta gran iniciativa y aquí encantado de estar ahora en mi calidad de directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, lo que conocemos como Pro Dominicana. Muy bien. No, muchísimas gracias por tus palabras. Viviana, nos encanta que la metodología de este conversatorio sea lo más, digamos, académico posible, si se puede decir, en la amplitud, para que las personas que no conozcan absolutamente nada de estos temas, pues en un lenguaje llano pueda adquirir todo el conocimiento que nosotros estamos buscando compartir. ¿Cómo va Pro Dominicana? Cuéntanos cómo va todo en la actualidad para actualizarnos un poquito. Bueno, yo pienso que el principal legado dentro de Pro Dominicana es una entidad que se ha podido transformar en base a las necesidades del país, pero cumpliendo esos estándares, esa misión a la que está llamada. Desde el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana nos tocan dos pulmones súper importantes de la economía, grandes movilizadores de divisas hacia el país para mantener la estabilidad de nuestra economía. Y nos referimos al desarrollo y a la promoción de la oferta exportable de la República Dominicana, es decir, todo lo que producimos y los servicios que brindamos en el país para llevarlo a los mercados internacionales, pero al mismo tiempo la atracción de nuevas inversiones que provienen desde el extranjero, pero que movilizan la inversión local. Yo recuerdo en agosto del año 2020, cuando iniciaba Pro Dominicana y veía las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo y veía el panorama de la pandemia, yo dije, wow, a mí no me pudo tocar esta designación en un peor periodo, Claro. periodo de mucha inestabilidad, donde ambos sectores a nivel mundial tenían y pasaban por una Claro. crisis. Y puedo decir que Quizá la más reciente de la República. y puedo decir que ese primer cuatrimestre y todo lo que logramos hacer y todo lo que logramos impulsar y todo lo que empezamos a desarrollar Ok. para evitar que el país se cayera y que esos sectores se cayeran en el país, fueron los responsables para que el desempeño del país frente a la economía mundial fuera realmente satisfactorio. Ujú. Para que tú tengas una idea, en captación de inversión extranjera logramos el promedio de los últimos 10 años en ese periodo, pero también a nivel de las exportaciones solamente un 2% se cayó. Cuando estábamos hablando de caídas en el comercio mundial en ese cuatrimestre muy significativas. Es decir, el sector exportador mostró una gran resiliencia, mostró una gran cohesión y creo que el factor crítico de éxito fue justamente trabajar en equipo, sector público y sector privado. Y una de las principales iniciativas que desarrollamos fue el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, que tenía décadas siendo reclamado por el sector exportador y que ya a la fecha ese plan, que tenía una visión a largo plazo hasta el año 2030, tiene más del 87% de sus medidas totalmente implementadas
o en proceso de implementación. Y van desde temas de la cultura exportadora, desde la formación, desde la diversificación de mercados, desde trabajar en alianzas estratégicas, desde promover la inversión en sectores estratégicos del país. Llevamos 4 años de récords en las cifras de las exportaciones del país y yo creo que eso es un gran logro, pero al mismo tiempo ya vemos esa tendencia de crecimiento en este primer trimestre con más de 3.100 millones de dólares en captación de exportaciones y también vemos esa gran movilización en temas de inversión extranjera directa, donde el año pasado logramos un récord sobre récord de 4.523 millones de dólares en nuevas inversiones para el país, inversiones que se fueron en turismo como el principal receptor, seguido de energías renovables, que superó también los 1.000 millones. Y tú te dirás, bueno, y la energía, claro, mueve muchos recursos, pero la inversión de ese rubro años anteriores había sido de 200, 300, y ya desde el año 2022 empezamos a ver ese crecimiento y esa aceleración de las energías renovables, lo cual ayuda no solamente a esa diversificación de la matriz energética de la República Dominicana, sino que nos ayuda a cumplir los acuerdos que tiene suscrito el país para el denominado Acuerdo de París. Y todo esto contribuye al tema del cambio climático, porque no podemos olvidar que la República Dominicana debe crecer, pero debemos crecer con una visión de sostenibilidad. Somos un país insular, muy vulnerable al tema del cambio climático, por lo que debemos seguir desarrollando infraestructuras más resilientes, modelos de agricultura, de turismo y de otros sectores más sostenibles. Aprovechando la presencia tuya y de tantos temas tan importantísimos, digamos que vamos a tocar brevemente la parte de la inversión extranjera y luego vamos a la parte de las exportaciones para poder nosotros poder tener un poquito de contexto. En la parte de la inversión extranjera, ahora mismo, ¿cuáles son los sectores que tienen un mayor potencial para la captación de estos bienes y de estos capitales que provienen de aguas extranjeras? Mira, yo lo dividí en dos. El primer lugar, los sectores tradicionales, como es el caso del turismo o el sector inmobiliario. El turismo fue el gran salvador dentro de la crisis que se dio en el país, ¿no? Y durante el COVID, porque el turismo moviliza agricultura, empleo, sector construcción. Es el, digamos, el sector más transversal que pudiera haber en la República Dominicana. Claro, tiene mucho impacto. Para que tengamos una idea, quizás en cualquier industria, por cada empleo directo se crean 2 empleos indirectos. En el caso del turismo pueden ser hasta 3 y 5 empleos indirectos, porque va desde el agricultor del campo hasta quien atiende en una tienda, hasta el artesano. Es decir, que es muy, muy transversal, como bien tú señalabas. Otro sector sumamente importante y relativamente tradicional también es justamente el tema de la energía, pero particularmente el que ha tenido mayor desarrollo han sido las energías renovables. Minería continúa con muy buena posición, pero también, y no puedo dejar de mencionar, el gran impacto y multiplicador de empleo que es el sector comercio, zonas francas, así como también otros sectores, inmobiliario, telecomunicaciones, el sector financiero, que son sectores que han crecido también mucho durante el tiempo y que tienen su tope de inversión, porque cuando un banco invierte en tecnología, en desarrollo de servicios, pero tenemos ya un sector financiero robusto. Y yo creo que eso es importante. A nivel de futuro, creo que estos sectores que ya he señalado van a seguir siendo buenos receptores de inversión extranjera directa, pero el otro componente de la pregunta es hacia dónde vamos. Y nosotros estamos promoviendo la inversión extranjera directa en el país hacia los sectores tecnológicos, hacia continuar ese proceso de diversificación de nuestra matriz exportadora, tanto en bienes
como en servicios. En servicios logramos exportaciones, señores, de más de 14,000 millones de dólares versus, por ejemplo, 9,000 millones de dólares que se exportaron en el año 2019. Es decir, un crecimiento sumamente relevante. Al mismo tiempo, todo el tema de los agronegocios es un sector que debemos seguir estimulando para asegurar la seguridad alimentaria en nuestro territorio, en el país vecino, a quien le suplimos como nuestro segundo destino de nuestras exportaciones, pero también para abastecer toda la industria turística que ha crecido de manera significativa. Anteriormente, llegar a la cifra de 10 millones de turistas era una aspiración, era un sueño dominicano. Sin embargo, el año 2024 cerramos con 11 millones de turistas que ingresaron a la República Dominicana, visitantes que viven, conviven, consumen en nuestro país. Asimismo, estamos desarrollando conjuntamente con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el Consejo Nacional de Zonas Francas y otras entidades, sector público, sector privado, sector académico, la Estrategia Nacional para la Atracción de la Industria de los Semiconductores, denominada ENFIS, pero hemos desarrollado otras estrategias que complementan esa visión de país. Estamos hablando de la Política Nacional de Innovación, estamos hablando del Plan Nacional de Inteligencia Artificial o la Estrategia de Inteligencia Artificial, el Plan Nacional de Competitividad, la Estrategia Nacional de Servicios Modernos, y todas estas iniciativas de las que se desprenden acciones movilizan y marcan el paso del accionar tanto público como privado. ¿Qué tú vislumbrarías del futuro que se ve de la inversión extranjera? El tiempo que se pudiera tomar nosotros poder ver ya una realidad. Por ejemplo, el sector tecnológico que bien mencionaste, 5, 10 años, 15 años. ¿Cuándo pudiera ser ya una realidad para la República Dominicana? Tomando en cuenta que quizás en esa parte estamos nosotros en pañales, como uno coloquialmente dice. ¿Qué tú quizás consideras? lo vemos con otras industrias que han tenido 20, 30 años para desarrollar estos sectores en sus países. El futuro de la inversión depende de la dedicación del país y depende de la preparación también que logremos incorporar en nuestro país. Y sumado a esto, evidentemente, la estrategia de promoción de estos atributos que tiene la República Dominicana. Tenemos muchísimo talento. Yo cuando estuve en ANGE recuerdo haber hecho el primer Premio Nacional de Innovación, ANGE Innovadores de América, y la verdad es que para mí me resultó gratificante y sorprendente el hecho de que recibiéramos más de 800 postulaciones en materia de innovación solamente de la República Dominicana. Es decir, que se están gestando muchas cosas, se está movilizando todo el tema de las patentes, de la propiedad intelectual, del derecho de autor en vinculación a estos sectores, a estas industrias. O sea que yo creo que en el corto plazo vamos a empezar a ver esos primeros pininos. Lo que pasa es que muchas veces vemos lo que pasa a nuestro alrededor, pero solamente nos hacemos eco de los grandes pasos. Claro. Esto es la combinación de muchos pasos estratégicos a nivel del país, pero ya nosotros, por ejemplo, estamos recibiendo solicitudes, reuniones para temas de la industria automotriz, que es un sector importante. Probablemente no vamos a fabricar un carro entero en la República Dominicana o una aeronave. Pero sí componentes de ese vehículo. Podemos empezar a desarrollar componentes porque tenemos toda una industria ya, particularmente la de las zonas francas, y un sector industrial que ha ido innovando y se ha ido perfeccionando con el tiempo, que está dispuesto a suplir, a innovar para atender la demanda internacional. Pero no podemos olvidarnos que somos una pequeña isla, por lo que debemos tener un alto enfoque en el valor agregado, los servicios, en dónde están esos nichos y sobre todo, la parte medular del desarrollo de cualquier industria es el capital humano, es la base. Y nuestro país y su ciudadanía es parte de la marca país, pero tenemos que seguir
estimulando el desarrollo de las carreras STEM en la República Dominicana. Seguir ampliando como se ha ido haciendo en el gobierno del presidente Abinader. Todo el tema de la formación en tecnología, vemos esa expansión que ha tenido el ITLA, pero también vemos ese proceso de revalorización de las carreras técnicas o de la formación técnico-profesional con la gran expansión que ha tenido el Infotep, que son claves porque para una industria de este tipo no necesitamos que todo el mundo sea gerente, director de empresa, necesitamos el que trabaje, el que cree, el que diseñe, el que manufacture. Y ese mensaje a veces es como difícil de darlo y también difícil como de recibirlo. Yo creo que es un tema cultural y ¿Verdad aspiracional. que sí, donde si tú quieres atraer a los mejores para una determinada carrera, tiene que mostrarse el valor que esto tiene y que conlleva. Y muchas veces nuestros jóvenes, nuestros profesionales, se dedican a estudiar sus carreras, entendiendo que van a tener oportunidades en el mercado laboral que quizás tradicional. que quizás no están, Sí. no están, porque el mercado está apuntalando Claro. hacia otra tendencia. Es muy cambiante hoy día. Y lo vemos ahora, por ejemplo, con los profesionales de tecnología, o sea, se da en lo público y en lo privado. Tú tienes un buen perfil de alguien de tecnología y te lo llevan, y a veces no son los ingenieros en informática, son los técnicos. Entonces, hay que seguir apostando hacia esa revalorización de estos profesionales como parte de la estrategia país. Viviana, yo tengo la percepción de que la mayoría de nuestros inversionistas extranjeros, tú me corregirás, yo diría que el 80 o el 90% son o estadounidenses o españoles. Ya son nacionales igual que nosotros, por decirlo de alguna manera. Esto ha ido cambiando, cómo ha ido la inversión cambiando en base a la nacionalidad que ha ido aportando aquí en la República Dominicana. Porque vuelvo y te digo, hay una percepción de que estos inversores tradicionales, vuelvo y digo a título de chanza, son tan nacionales como nosotros y qué bueno que así sea. Pero esto ha ido cambiando o esto está muy estático en la actualidad. ¿Cómo ha ido evolucionando? Mira, el 50% de la inversión del país proviene de Estados Unidos. Pero ahí hay dos elementos que señalar. Uno, que muchas veces, y muchas veces no, desde el punto de vista técnico, de evaluar el origen de los fondos de inversión, se hace sobre la base de dónde provino la transacción o el vehículo corporativo y no la matriz de la compañía. Y ha pasado con compañías de diversas nacionalidades, pero también tenemos muchos inversionistas españoles concentrados en energía y en turismo y el sector inmobiliario. Sí, cómo no. Europea también, de países como Francia, que se concentra en temas de transporte o de energía. La de Estados Unidos es muy diversa, variada. Comercio, zonas francas, sector turístico también, pero también estamos recibiendo mucha inversión de México, de Canadá, de Brasil. Ese inversor latinoamericano ha ido creciendo. Totalmente. Y de hecho, ¿Por qué? ¿Qué tú crees? Yo creo que es el tema de la estabilidad y las señales que mandamos al país y nuestra proximidad a Estados Unidos, señores. Todos los países a la hora de promocionarse dicen nuestra gran ubicación estratégica, pero no todos tienen la infraestructura ni la alta conectividad que tiene el país. Somos un país que se ha preparado con el tema de la conectividad, el tener 8 aeropuertos internacionales, más de 17 puertos, 5 terminales de cruceros, hacen de la República Dominicana un país totalmente conectado. Tenemos a las empresas de logística y navieras más grandes del mundo, y un rubro también a desarrollar para fines de inversión es justamente el de los centros logísticos, que cuenta ya con una nueva legislación. Antes era por decreto y habían entre 3 y 5 centros logísticos aprobados. A la hora de nosotros llegar a Pro Dominicana, yo creo que ya superan más de 20 las aprobaciones que hay a nivel de los centros logísticos de distribución, porque en estos centros logísticos tú puedes recibir mercancía, hacerle transformaciones menores, pero suplir a un mercado natural que tiene la República Dominicana, que es el mercado del Caribe.
Mercado que no solamente está adquiriendo muchos productos del país, sino que también está invirtiendo. Y cito el caso, por ejemplo, de Jamaica. Jamaica tiene inversiones importantes en la República Dominicana. O sea que nosotros tenemos desde el punto de vista de las exportaciones también que aprovechar no solamente estos mercados tradicionales y estos 6 tratados de libre comercio que garantizan el acceso a más de 1.200 millones de consumidores, sino que debemos ir apostando también a ese mercado próximo, cercano, y que es mucho más sencillo desde el punto de vista de su acceso a penetración a ese mercado internacional. Viviana, con el tema de las exportaciones, a veces uno siente que tener un producto, tener una empresa y realizar una exportación resulta pues un tema tedioso, largo, muy burocrático, o simplemente hay un desconocimiento por parte de ese empresario que está allí afuera y que simplemente no sabe que tiene la oportunidad de que sus bienes y sus servicios sean exportables. No sé, pensando, como uno dice en voz alta, una empresa que fabrique tubos y que quiera realizar sus ventas en el Caribe y Centroamérica, ¿cómo Pro Dominicana pudiera asistirle, pero desde cero? Es decir, es una empresa que desconoce plenamente el tema de la exportación, que creo que es la mayoría de las empresas de la República Dominicana, de las que no son empresas grandes y tradicionales. Mira, el tejido empresarial dominicano es un 98%. Y de estos, nuestra aspiración es que cada empresa nueva que nazca en la República Dominicana nazca con esa visión global. Porque es lo que permite poder adaptar procesos, mecanismos y esa visión de futuro que necesitamos en el país, ese ingreso de divisas, esa generación de empleo. Entonces ahí sí inciden muchos factores. El proceso no es necesariamente sencillo. ¿Por qué? Porque también depende del mercado receptor de la mercancía. No es simplemente tener un buen producto. Claro. Es que el producto tenga precios competitivos. Ajá. Hay toda una dinámica aquí. El producto que tenga acceso adecuado a los mercados internacionales, que no tenga barreras, dependiendo de los requisitos de acceso a mercados. Pero lo bueno es que contamos con una institución como Pro Dominicana que está a la disposición de brindar sus servicios, y estos servicios son totalmente gratuitos para los exportadores. Nosotros dentro de la Dirección de Exportación tenemos 3 áreas. Uno, la red nacional, que es esa red que opera en todo el territorio nacional y particularmente a través de las 17 oficinas provinciales que tenemos en Pro Dominicana para captar a ese pequeño productor, a ese exportador, a esa empresa de servicios, a esa MIPYME que está ahí, que pudiera tener un potencial de producto. Luego tenemos el área de MIPYMES y en esa área trabajamos las empresas prácticamente desde cero. Aquellas que ni siquiera se han formalizado y que pudieran tener un buen producto, los ayudamos con ese proceso, pero también aquellas que quizás tienen el producto, pero que todavía no reúnen todas las condiciones. Es decir, que no solamente es una guía de información, sino todo un acompañamiento. No, le realizamos un test exportador, le realizamos recomendaciones puntuales que van desde la revisión de su infraestructura física. Claro, porque cuando viene un comprador internacional y que con tú lo todas llevas, estas exigencias. Qué bien, porque uno compite claro, con el mundo. Claro, claro. También revisamos el tema del etiquetado, la presentación del producto dependiendo del mercado. Pero tenemos una herramienta súper valiosa que se llama ProInteligencia. ProInteligencia tiene 4 grandes componentes. Data del mercado, inversión y exportación, alertas comerciales, conexión a compradores internacionales, la plataforma de capacitación y también una plataforma que se llama RAMI, que contiene los requisitos de acceso a mercado internacional. O sea que yo puedo entrar ahí. ¿Qué se requiere para yo exportar aceite de coco a Rusia o a Jamaica o a cualquier otro país que sea del interés de la persona que esté solicitando la información? Y esto le permite construir inteligencia comercial, y esa inteligencia comercial conlleva un proceso mucho más sabio de poder desarrollar un plan de negocios acertado. A veces entendemos que, bueno, porque el producto es bueno, porque se me ocurrió la idea, ya va a tener cabida en el mercado internacional, y no es así. Entonces yo les recomiendo que se acerquen a Pro Dominicana y en esa área lo vamos a preparar
Pero al mismo tiempo, ya después de completada esa fase que la empresa está lista para exportar, lo llevamos a el área de exportación. Y en el área de exportación le damos la oportunidad para que participen en ferias y misiones internacionales y en ferias locales o en rondas de negocios que hacemos virtuales con compradores internacionales para todo el tema también de encadenamiento productivo, entre otras actividades de promoción. Y yo creo que lo importante ahí es estar en el medio promoviendo sus productos. Los negocios en materia de comercio internacional conllevan su tiempo. Tenemos empresas que han durado años para intentar acceder a un mercado o a una empresa grande como Walmart, pero ahí está en tu tener la consistencia, la calidad, la preparación y sobre todo no desfallecer en el intento. Bueno, yo entiendo que tomando el consejo de la directora de esa institución, esto es un llamado público a todas estas empresas, pequeñas, medianas y grandes, que desconocen en su totalidad que existe esta institución para un acompañamiento completo. Y bueno, te felicito y qué bueno que sea así. Y Mira, igual a veces pasa, perdón, con el mismo tema de la inversión. Nos llegan ya los casos cuando tienen un problema. Nosotros tenemos dos grandes áreas en inversión. Uno, la que desarrolla los nuevos negocios, la gente que está explorando el país. Y otra que es el cuidado posterior al inversionista que ya está instalado. Así que cualquier problema, traba, mecanismo que haya, nosotros estamos por ahí igual para dar tienen. soporte. Nosotros no somos dueños de proceso, sin embargo permitimos conectar con las instituciones correspondientes. Y otro elemento importante que no puedo dejar de mencionar es el tema de la ventanilla única de inversión. Ventanilla que está ahí ya con más de 37 trámites integrados, donde hay más de 21 instituciones integradas y más de 25 si consideramos algunos ayuntamientos que ya están ahí, donde el inversionista, donde su gestor puede solicitar esos trámites y permisos totalmente en línea sin tener que ir a cada una de las instituciones asociadas a su trámite. Eso ayuda bastante a reducir la cantidad de pasos y la cantidad de burocracia que existe, que siempre existirá por la naturaleza propia de los estados, pero que bueno, que cada vez va siendo pues mucho más ágil y mucho más novedoso todo esto. Viviana, inversión extranjera, exportaciones, tienen un común denominador, la seguridad jurídica. Quiero tu apreciación sobre cuál es el estado de la seguridad jurídica ahora mismo en la República Dominicana, tanto para ambos renglones, exportación e importación. Y sobre todo, recientemente la comparación que tiene la República Dominicana, digamos, a nivel de la ciudadanía, quizás es el Doing Business que prepara el Banco Mundial. Actualmente el Doing Business ha sido suspendido para utilizarse otra nueva metodología de métrica. Pero ¿qué métrica utiliza ProDominicana para poder compararse con países de Centroamérica y de Latinoamérica en base al Doing Business de sentido general, a lo que era el Doing Business y cuál es la seguridad jurídica actual? Mira, yo creo que el país tiene una alta estabilidad social, política, jurídica y económica. Esto no implica que no haya áreas de mejora, pero si algo se ha hecho en estos 4 años y medio es trabajar en el tema de la eliminación de la burocracia, de mejorar los indicadores de transparencia del país. Y esas son señales que se mandan a los mercados internacionales. Mencionábamos la ventanilla única de inversión y esa ventanilla viene también a contribuir con esa facilitación de hacer negocios. Aquí los distintos estamentos que se encargan de permisología se reúnen frecuentemente. Ahora no hay que esperar, mira, que el Consejo de Zona Franca se reúne entre meses. No. Mientras haya casos, el Consejo Nacional de Zona Franca, por poner un ejemplo, está reuniéndose, está dando respuestas y está contribuyendo a esa agilización y simplificación. Tenemos que seguir en el proceso de mejora continua y por eso ese programa de burocracia cero, donde muchas
instituciones han empezado ese proceso de transformación, de digitalización o robustecido ya también los sistemas que tenían existentes en el país. Donde sí tenemos también que seguir mejorando, bueno, en la respuesta del sector judicial a los casos de inversión, de que haya seguridad jurídica respecto de una adquisición inmobiliaria, de que se le dé la agilidad, Sí, sobre todo eso, la el tema de los agilidad tiempos, en las respuestas. resolución de los conflictos. Y yo creo que, y esto es un tema cultural, lo que Sí. voy a decir, que no depende ni siquiera del mismo Poder Judicial. Ujú. Vemos muchas personas que inician procesos judiciales sin las calidades correspondientes o sin los intereses reales correspondientes, y a veces lo hacen para temas de extorsión, para meterse en el medio y que después Ujú. haya algún tipo de transacción. Para pescar en río vamos revuelto. a poner ciudadana común y corriente. Y yo creo que esas son prácticas que de alguna manera tenemos que tratar de solucionar en el país. Porque una cosa es tratar de resolver un tema en una instancia judicial, cualquier punto disidente que puede haber entre el sector, una empresa del sector privado y la administración Ujú. en su más amplio sentido. Y otro es que tengamos personas torpedeando el sistema de justicia y creando casos que son ficticios, que desalientan la inversión. Ujú. Y todavía creo que ahí hay un espacio también importante de mejora. Es decir, que en los próximos años tenemos que seguir mejorando nuestros procesos en los distintos poderes del Estado, y eso es poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder municipal también, o sea, lograr esa armonización normativa y regulatoria es muy importante, porque los ayuntamientos y las alcaldías no están solo para recolectar residuos sólidos. Ujú. Los ayuntamientos y las alcaldías son los gobiernos locales que están llamados a poder desarrollar, sin lugar a dudas, las capacidades económicas de su territorio. Y si eso pasa y si logramos atraer más inversión privada hacia nuestros territorios, con esa visión de crecimiento, de generación de empleo, tendremos territorios, por añadidura, más seguros, más competentes, como pasa en Estados Unidos, compitiendo por la inversión, porque Claro. sabemos el impacto que esto genera en la economía. Y a veces lo vemos con grandes empresas que se instalan en el país, donde vemos cómo cambia el panorama, el mapa completo de un territorio, cómo la gente empieza a llegar a pie, después empieza a comprarse sus pequeños motores, después empieza a construir su casa, después sus vehículos. Se ve toda la evolución. Empiezan a formarse, eran técnicos, obreros, y pasan a tener carreras. Entonces esto es una oportunidad para que mandemos las señales a los inversionistas nacionales e internacionales para que se promueva la inversión y se disminuya también la asimetría que a veces hay y la alta concentración en polos mucho más desarrollados, como el caso del Distrito Nacional o San Cristóbal o Santiago o la zona norte del país o la zona este, si nos referimos al tema hotelero. Yo creo que esto es una tremenda oportunidad. Y aquí lo importante es que cada quien, en el marco de sus competencias, continúe trabajando para seguir mejorando procesos, trámites y regulaciones. Y escapa al radio estricto de la parte pública. Creo que es una labor del sector público y sobre todo del sector también privado, en el cambio quizás de la educación, de cómo se hacen las cosas y de cómo se puede aportar en el día a día. De manera que no es algo, humildemente que considero, no es estricto del radio público, sino que hay que realizar todo un cambio en el pensamiento del sector privado, y yo sé que confío que así está sucediendo. Pero Viviana, mencionaste la parte legal de la seguridad jurídica. ¿Tú consideras que con la base legal existente de hoy es suficiente para lo que la República Dominicana quiere dentro de 5, 10 o 15 años?
o tú pudieras confesarnos aquí, ¿existe algún proyecto de ley que vaya a beneficiar la inversión o la exportación en la República Dominicana? Es pensando en esta base legal existente y de qué manera nosotros, bueno, si contamos con esta normativa, ¿cómo la mejoramos y qué cosas habría que cambiar y qué no? ¿Qué tal todo esto? Mira, la ley de inversión extranjera, así como la ley que crea el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, son legislaciones antiguas. Ujú. No están totalmente desfasadas, o sea, se puede trabajar con las mismas, pero requieren mayor nivel Requieren. de innovación y de transformación. De hecho, hay proyectos existentes, particularmente con la ley de inversión extranjera directa, pero hay que ser muy cuidadosos en promover una reforma que quizás no cumpla con los objetivos de desarrollo del país. ¿A qué me refiero? A veces entendemos que el mal está en la sábana y demás. Yo pienso que cualquier regulación debe a futuro ver a lo lejos eso que queremos lograr ser como país y cómo utilizar ese instrumento para lograr ese objetivo. Es decir, cómo vamos a atraer nuevos proyectos de tecnología, de innovación, con marcos que quizás no se adapta a todo lo que está viviendo el sector. Y yo creo que esa parte sí merece una revisión más taxativa. Por ejemplo, hay países que la estructura a nivel de respuesta de grandes proyectos de atracción recaen mucho no solamente en la parte institucional, sino que desde el Poder Ejecutivo se crean estos espacios. En este caso sería el Gabinete de Promoción de Inversión que existe también en el país, pero tiene que estar vinculado a un marco legal que le dé el poder para poder negociar el establecimiento de esas grandes industrias nuevas que queremos en el país. Y te pongo un ejemplo. Una vez me llega un artículo de una empresa, era vietnamita, y me lo pasan, y hago la gestión y me reúno con la empresa. Ya la empresa había elegido localidad en Estados Unidos, particularmente Carolina del Norte. Era una empresa automotriz. Y cuando yo le pregunto, dígame cuáles fueron los factores de decisión para elegir esa sede, me dijeron, bueno, el conjunto de incentivos que me dieron. Yo dije, bueno, nosotros también tenemos incentivos, zona franca, que sí, desarrollo fronterizo. Claro. Y me dice, no, es que el paquete que nos preparó Carolina del Norte asciende a $2 billones, es decir, 2.000 millones de dólares en incentivos para que se instalara esta industria que iba a invertir 4.000 millones de dólares, que es 4.000 millones de dólares, para que lo pongamos en contexto, es la totalidad de la inversión extranjera directa del año 2022. Entonces, estamos preparados para poder formular esos paquetes competitivos, con esa magnitud, atendiendo también al tamaño de la economía. O sea que tenemos que hacer esos esfuerzos focalizados, pero también tenemos que analizar cuáles son las competencias que daremos en esta negociación. Claro, me hubiera encantado poderle decir, pueden manufacturar aquí, venga, vamos a negociar un paquete similar, pero realmente el país no estaba en las condiciones de poder otorgar un paquete de esa magnitud, sí, de ese tamaño para el tamaño de nuestra economía. Entonces, esa es otra, que la realidad a veces se nos impone. La realidad se impone y hay que tomarlo en cuenta para no sentirnos frustrados en el proceso. No, y también saber, tú mencionas el caso de Carolina del Norte, sería como muy osado para la República Dominicana compararse con Estados Unidos de Norteamérica para estos fines. Quizás lo más inmediato para la República Dominicana sean los países del Caribe y de Centroamérica, que nosotros podamos decir, bueno, tenemos un nivel, digamos, similar, pero evidentemente con potencias como la que tú mencionas. El marco de incentivos de nosotros es bueno generarlo. O sea, hay muchos incentivos en diversas industrias. Ahora, para esas
grandes industrias nuevas que queremos incorporar, Ujú. debemos reflexionar cuál es la contrapartida que Dominicana Ujú. está dispuesta a negociar para poder atraer a esos gigantes o qué componentes dentro de esos segmentos industriales. ¿Qué Y conlleva? yo pienso que el país sí tiene muchas condiciones, esa estabilidad, capacidad de mano de obra. Hemos ido haciendo nuestra tarea y tenemos y podemos soñar en grande, pero con los pies también en la tierra. Claro, claro. No, y tiempo al tiempo, señores, de eso se trata. Viviana, quisiera para no abusar de tu tiempo, que aproveches este espacio, toda nuestra audiencia, y que tú le des un consejo a ese empresario que quiere sobre todo exportar, porque me parece que el mensaje más cercano que vamos a tener, que va a llegar de ti, va a ser a ese dominicano que te está viendo y que tiene el deseo de exportar, pero que desconoce totalmente este tema. ¿Cuál sería tu mensaje Lo final? primero es que se suscriban a Prointeligencia, pongan sus sectores de interés, sus mercados de interés, porque ese punto de información yo creo que es muy valioso. Hemos desarrollado a nivel interno, esta herramienta ha sido premiada inclusive a nivel internacional por el Centro de Comercio Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Nos llena de muchísimo orgullo y lo desarrollamos in-house, Qué como bueno, dicen. qué bueno. Lo segundo, acérquense al equipo de Pro Dominicana. Y tercero, a ese emprendedor que su realidad de hoy no define su futuro. Y muchas veces nos quedamos estancados con nuestra realidad actual y eso no nos permite avanzar. Y que cuando concibamos un negocio o una empresa, lo hagamos en grande, lo hagamos con esa visión a largo plazo. No importa el tamaño con el que empieces. Ninguno de estos gigantes tecnológicos empezó con grandes edificios y en grandes corporaciones. Todos empezaron en su marquesina, desarrollando su idea, cayéndose, levantándose y sin desfallecer en el intento. Y yo creo que ese es el mensaje más poderoso e importante. Así que cuenten con nosotros desde Pro Dominicana, estamos ahí para servirles y ojalá los ayudemos a habilitar sus sueños. Viviana, muchísimas gracias. Es un placer inmenso que estés aquí con nosotros, pero no te puedo dejar ir sin una pregunta de carácter personal, pero es abierta. ¿Qué hace ¿Esas son peligrosas? No. Es abierta, es dócil. ¿Qué hace Viviana Ribeiro en su tiempo libre? Algo de la Déjame reírme. persona que no sea la funcionaria, que ahora mismo podamos nosotros conocer un poquito más de ti. Bueno, mira, yo la verdad que no tengo mucho tiempo libre. Yo soy workaholic, Ok. de verdad, y me gusta trabajar, disfruto trabajar, pero mi tiempo libre va dedicado a mis hijos, a mi familia, que Qué bueno. son mi motor, cosas que me gusta comer, me gusta leer, me gusta bailar, Ah, o qué sea bien. que trato ahí de equilibrarlo todo. Y bueno, y ahora también me entusiasma mucho que estoy desarrollando algunos proyectos personales, como es el caso de un podcast que tengo enfocado a la mujer, que se denomina La Chispa Femenina. Genial. Y ese podcast me permite hablar de diversos temas: salud, bienestar, finanzas, temas legales. O sea que me permite desdoblarme en otra faceta quizás menos formal y atender un área que me ha encantado por mucho tiempo, y es la participación de la mujer en el mundo de los negocios o en el mundo político. Ujú. Decía un profesor mío de políticas públicas en el INCAE: o estás en la mesa o estás en el plato. Y yo creo que es importante estar en la mesa donde se toman las decisiones, donde se pueden transformar las cosas. Esto implica a veces tragar, Respirar. respirar, tener paciencia, entender que los cambios no son espontáneos, ser empáticos Pacientes. y pacientes. Pero también en Pro Dominicana he podido desarrollar toda una estrategia para promover la participación de la mujer en el comercio internacional, porque esta multiplicidad de roles y estos cambios a nivel cultural y social hacen que la participación de la mujer en los negocios sea muchísimo más compleja, porque tenemos un empleo y evidentemente por un tema de estabilidad familiar la mujer muchas veces decide no aventurarse a lo suyo porque necesita mantener a sus hijos. No todas las familias
tienen todo el soporte integral a nivel de pareja, no importa si están juntos o separados. Y a veces lo dejamos para muy tarde. O sea, si vemos la media del emprendimiento femenino, muchas veces está sobre los 45 años. ¿Esto qué te indica? Que ese emprendimiento vino después de una etapa de maduración, de una etapa de estabilidad, de una etapa donde también los hijos estaban un poco más grandes y ya tú entiendes como mujer que te puedes dar el espacio de incursionar en otros proyectos. Pero si se empieza antes es mucho mejor, y yo creo que de ahí también tenemos cosas que aprender de los chicos. Pero sin temor a equivocarme, es un tema que realmente me gusta, que me apasiona. No lo hago como dogma o a nivel extremo, pero creo que es importante para que la sociedad avance, que tanto la mujer como el hombre tengan oportunidades, que haya mayor equidad. O sea que... Bueno, queremos reiterarte las gracias. Gracias por ese mensaje tan bonito. Y gracias por haber compartido un pedacito de lo que es tu vida privada con todos nosotros. Amigos, un placer. Muchísimas gracias. Viviana, mil gracias y un fuerte abrazo. Bueno, yo estoy muy feliz de haber participado en La Mesa Legal, el podcast. Así que los invito a que se suscriban y estén atentos a las próximas ediciones. Muchísimas gracias. Un abrazo. Aquí finaliza La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MG Abogados. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa.